Y es un nombre que ustedes seguramente han escuchado, leído o visto, no tiene necesidad de que yo lo presente, es Macario Esquetino. Macario, de veras, qué privilegio que estés con nosotros el día de hoy. Para el caso de México, esta estimación de que creceríamos más o menos 0.9% en 2023 coincide con el promedio de los expertos aquí en México. Y esto se debe a que nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, va también a tener un periodo de menor crecimiento. Nadie sabe si va a ser recesión o no, pero el nombre es lo de menos. El tener una moneda fuerte no es sinónimo de que la economía esté bien. La moneda puede ser fuerte como resultado de que la economía es muy débil. Y ese es el caso actual. Pero ¿por qué dicen que no se han deudado, Macario? Porque es un mentiroso. Digo, es muy fácil. Él es muy mentiroso. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Valle de Lágrimas, esta emisión de Atypical TV. Y de verdad que nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar el día de hoy con un hombre a quien respeto y admiro profundamente. Él es un analista económico, analista político, un hombre que tiene varias carreras, es economista, pero también es ingeniero químico. Eso sí me sorprendió mucho cuando me enteré de la versatilidad de nuestro invitado. Y es un hombre que ustedes seguramente han escuchado, leído o visto, no tiene necesidad de que yo lo presente, es Macario Esquetino. Macario, de veras, qué privilegio que estés con nosotros el día de hoy y bienvenido. Al contrario, Macario, gracias a ti, perdón. no, Sí. muchas gracias a ti. Pues Macario, mira, todo esto comienza porque hace unos cuantos días leí un informe del Banco Mundial hablando de la prospectiva para 23 y 24 del mundo, diciendo que el mundo en general está en aprietos, que probablemente llegue a crecer el 1.7% en una medida, digamos, que incluya a todo el mundo, pero al estar revisando este documento, que lo pueden ustedes encontrar en internet, ustedes que nos ven se pueden meter, ahí está completo el documento, pues comencé a ver una serie de datos regionales para América Latina y concretamente para México, que me dejaron realmente muy preocupada, Macario. Si el panorama se ve realmente complejo para el resto del mundo, en México están hablando de que quizá alcancemos el 0.9% de crecimiento. A ver, Macario, ¿qué está pasando y por qué al mismo tiempo que pasa esto, que nos dan esta perspectiva en el Banco Mundial, aquí en México, pues el presidente, las autoridades hacendarias dicen que todo va muy bien? ¿Qué pasa, Macario? Bueno, el Banco Mundial, igual que el Fondo Monetario Internacional, hacen estudios para ver más o menos cuánto van a crecer los países. Dependen muchísimo de la información de cada país para hacer sus cálculos y de algunas ideas que ellos tienen acerca de cuáles son los grandes motores de la economía mundial. Es importante mencionarlo porque una de las afirmaciones del Banco Mundial en ese documento tal vez no se vaya a cumplir. Dicen, México le va a ir peor que al resto de América Latina. No estoy seguro, no porque nos vaya a ir bien a nosotros, sino porque también les va a ir mal a ellos. Y esto es resultado de que América del Sur depende muchísimo de lo que ocurra con China. Ellos le venden mucho a China. Si China crece menos, todos los países sudamericanos van a tener dificultades. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver en los siguientes años, no nada más 2023 y 2024. Entonces, para América Latina, pues esto es una mala noticia en general. Para el caso de México, esta estimación de que creceríamos más o menos 0.9% en 2023 coincide con el promedio de los expertos aquí en México que encuesta Citibanamex. Ellos hacen cada 15 días una encuesta
y en la última que hay, ese es lo que dicen todos. El promedio es 0.9. Algunos Sí, dicen 0, otros dicen 1 y cachito. En promedio es 0.9. Y esto se debe a que nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, va también a tener un periodo de menor crecimiento. Nadie sabe si va a ser recesión o no, pero el nombre es lo de menos. Ya la industria manufacturera de Estados Unidos empezó a caer noviembre y diciembre, y esto para México es muy importante porque pues ese es nuestro cliente, la industria claro. manufacturera. Le vendemos cachitos de coches o coches completos, le vendemos piezas, y si ellos compran menos, pues nosotros vendemos menos. También se nota ya en las exportaciones de México. Las exportaciones manufactureras de México caen en noviembre y caen en diciembre. Al mismo tiempo que vendemos menos al exterior, los mexicanos tenemos menos dinero disponible porque la inflación se ha ido comiendo una parte de nuestro ingreso y no ha habido crecimiento. Entonces compramos menos. La combinación de todos estos factores hace que uno sí pueda esperar que este año no va a ser muy bueno en cuestión económica. No, no estamos esperando una gran tragedia, pero no va a ser un buen año. Bueno, pero ahora, al mismo tiempo que nos explicas esto, razones en las que interviene China, Estados Unidos, el comercio mundial, en fin, tenemos un superpeso, así le dicen, en los 18.80, 18.90, a veces sube a 19, a veces tantito menos. ¿Cómo puede coexistir esto con el superpeso, Macario? Precisamente porque no tenemos dinero. Como no tenemos dinero, no compramos cosas y eso incluye no comprar importaciones. No podemos salir de viaje tanto como antes, no podemos comprar muchas cosas en el exterior porque los mexicanos en general hemos tenido una reducción de nuestro ingreso. El total del valor agregado en México, que es lo que es el Producto Interno Bruto, hoy es menor que el que había en 2018. Pues ya 4 años después, pues ya no alcanza. Como no compramos en el exterior, pero sí vendemos, nos empiezan a sobrar dólares. Los tres sectores que han tenido, digamos, crecimiento importante en los últimos años han sido las manufacturas de exportación, el turismo y las remesas. Y las tres dan dólares. Entonces tenemos muchos dólares y no nos los gastamos, pues entonces los dólares se vuelven baratos. El tener una moneda fuerte no es sinónimo de que la economía esté bien. La moneda puede ser fuerte como resultado de que la economía es muy débil. Y ese es el caso actual. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta un poco mañosa. Ya con los años se vuelve uno mañoso, Macario. ¿Esto estaría pasando si tuviéramos una política económica distinta a la que pues implementó el presidente López Obrador? O sea, estábamos condenados por el COVID, por la guerra de Rusia contra Ucrania, en fin, por la situación de China. ¿Esto tenía que pasar? ¿O este gobierno pues no ha tomado las medidas en algún momento contracíclicas, de favorecer la inversión productiva, qué sé yo? Explícanos. Si hubiera otro en lugar de López, ¿estaríamos mejor? Sí, 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 ahí no hay duda. El comportamiento de la economía mexicana depende mucho más de lo que ha decidido el gobierno que de cualquier otra cosa. Hay muchas personas que para defender al gobierno, porque les cae bien o la razón que sea, dicen, no, es que fue la pandemia, pero no, si uno revisa todos los países del mundo, más o menos como nosotros, más grandes, del mismo tamaño, uno ve que todos ya recuperaron no solo el tamaño que tenían antes de la pandemia, sino la tendencia que tenían. Si estaban creciendo 1 al año, pues ya están creciendo 1 al año y ya recuperaron toda la caída. Nosotros no, nosotros empezamos a caer antes de la pandemia. El origen de esto es muy claro, la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto. Esto redujo la inversión en sí mismo por la inversión del aeropuerto, ya no se hizo, pero también porque muchos inversionistas se quedaron preocupados y ya no quisieron arriesgarse. Claro. Luego se sumó esta idea de fortalecer a Comisión Federal y a Pemex a costa de las empresas privadas, menos inversión.
Cuando llega la pandemia en México no se hace ningún programa de rescate o, como tú decías, políticas contracíclicas, nada de eso. Y entonces, pues no nos hemos recuperado. Caímos, regresamos más o menos a donde estábamos antes de la pandemia y de ahí no nos podemos mover porque no hay una política económica para eso, no hay más inversión, no hay incentivos para que las empresas actúen y entonces pues, estamos ahí atorados y no podemos crecer. Y fíjate, Macario, y son datos que seguramente tú manejas mucho mejor que yo. Estaba yo revisando como parte del informe, pues hay un dato que me llamó mucho la atención. Nicaragua y Guatemala va a crecer más que nosotros. O sea, el, la dimensión de la economía mexicana, pues no se puede comparar a la de Nicaragua o a la de Guatemala. Y si quieres, por aquí estaba yo buscándolo, pero ahorita te lo doy exactamente, seguramente tú lo conoces, que Nicaragua va a crecer más Nicaragua que nosotros, el 13%, si no recuerdo mal, y Guatemala el triple. Puede ¿Qué ser, porque pasa? son países muy pequeños, dependen mucho de remesas, entonces no conviene para nosotros compararnos. Nuestra comparación importante en América Latina sería Brasil, es el único país más o menos parecido a nosotros. México representa la mitad de las exportaciones de América Latina, representamos la mitad del turismo de América Latina, o sea, somos un país inmenso comparado con América Latina. Claro. El único grande que es como nosotros en términos de Producto Interno Bruto es Brasil. Los demás son chiquititos. Entonces, no conviene la comparación, pero ojo, Pero acuérdate, es horrible, de todos pues modos. sí, pero pues, por ejemplo, si uno ve los comportamientos de los estados de la República, Tabasco ha sido un estado de crecimiento espectacular. Es tan chiquito que a la hora de construir ahí Dos Bocas, pues el PIB se duplica prácticamente. Entonces, otra vez, son muy chicos, no conviene comparar, pero si uno lo ve en la perspectiva general, como tú decías, Sí. México sí es uno de los países de peor comportamiento económico, a lo que se suma, pues el que fuimos uno de los peores en materia de mortalidad en COVID. Entonces, bueno, en el conjunto la situación es mala y el responsable es exclusivamente el gobierno. Fíjate que veía yo, por ejemplo, que países como Japón invirtieron en apoyo social durante la pandemia. El dato es escalofriante, casi el 20% de su Producto Interno Bruto. Bélgica, el 19%. O sea, para las personas que nos oyen, de todo lo que crecieron esas economías, el 20% se destinó a apoyar a las pequeñas empresas, a las microempresas, a las empresas medianas, pues para que no se detuviera la economía. Y aquí en México es el país en donde menos se apoyó. Esto, tú hablabas del aeropuerto de Texcoco cancelado, pésimo. Y luego el COVID, Macario, y esta situación de falta de apoyo, pues a los micro y pequeños empresarios. ¿A dónde vamos, Macario? ¿Cómo se llama tu libro? A ver, cuéntanos. Bueno, efectivamente, durante el periodo del confinamiento, los países prácticamente todos estuvieron apoyando a su gente, ya fuera dinero directo a las familias o a las empresas o el apoyo para reducir las rentas o financiar el pago de electricidad y gas. Y son cantidades como las que tú comentabas. Estados Unidos en 3 momentos distintos suma más del 30% del PIB de Estados Unidos, que es una cosa Órale. inmensa. Nosotros no hicimos nada, ¿eh? El único programa que hay es uno que financió el Banco Mundial, que fueron préstamos de 20,000 pesos a la palabra, de los cuales no sabemos cuánto realmente se utilizó para sobrevivir las empresas y cuánto se habrán robado, porque como es a la palabra no hay nada de registro. Es lo único que hubo. Hubo una quiebra muy marcada de empresas en México, de todos los niveles, sobre todo las
medianas, ahí es donde se nos fue el golpe más duro. Empresas que tienen entre 6 y 50 trabajadores y entre 51 y 250 trabajadores cayeron muy fuerte durante la pandemia y no han recuperado la cantidad que había previamente. Empresas más grandes como son pues ya nacionales o globales incluso, sí aguantaron y ya han crecido. Claro. Creció muchísimo el número de empresas de un trabajador, pues que son talleres o plomeros o electricistas y que pues perdieron su chamba y se pusieron a trabajar por su cuenta. Algunos se registran en el Seguro Social y por eso te doy estos datos y otros pues son informales por completo, ¿no? Pero en el conjunto de lo que ha ocurrido, pues esto ha significado menos capacidad de generar empleo y que los salarios no crezcan tanto. A pesar, por ejemplo, del aumento al salario mínimo, que ha sido grandísimo, el salario promedio de los trabajadores en México no ha crecido mucho. Creció más durante el sexenio de Fox de lo que ha crecido ahorita. Y si combina uno las dos cosas, empleo y salario, es mayor el crecimiento con Fox, con Calderón o con Peña Nieto del que tenemos hoy. Bueno, ahora te lo voy a explicar campiranamente, yo no soy economista, pero pareciera que la cancelación de los fideicomisos, el nulo apoyo a cultura, a ciencia que ha dado este gobierno, como que todo lo que se ha quitado, escuelas de tiempo completo, refugios, distribución de medicamentos, como que todo se volvió un chorro para repartir dinero mano por mano. ¿Esto qué consecuencias trae para la economía, Macario? Y a ver, ¿y hasta cuándo va a alcanzar? Porque va a llegar un momento, yo veo ya al presidente desesperado, pues como que dice, ¿y ahora de dónde saco más para poder seguir repartiendo? Y sube las pensiones y cada vez más, ahora 4,800 a las personas de la tercera edad, bimestrales. ¿De dónde sale tanto dinero y Sale qué horizonte? Sale precisamente de lo que tú dijiste, de dejar de gastar en medicinas, en vacunas, en guarderías, en escuelas de tiempo completo. Todo ese dinero se está utilizando para repartirle a las personas porque es el programa clientelar de López Obrador. Él ya lo dijo públicamente que se trata de darles dinero para que voten por él y pues está tratando de que esto funcione. Es mucho dinero, no alcanza, no le está alcanzando ya lo que tenía, como decías al inicio del gobierno, que eran fondos, fideicomisos, cuentas, ya se gastó todo, ha ido endeudando al gobierno Pero durante... no que no se ha endeudado México. Sí, el endeudamiento durante este gobierno es de 3 billones de pesos, que es más o menos el 30% de lo que había antes de deuda, o sea, pasamos de 10 a 13 billones de pesos, más o menos. Para este próximo año el endeudamiento será de más de 1 billón, ya no les alcanzó Pero ¿por qué dicen que no se ha endeudado, Macario? porque es un mentiroso. Digo, es muy fácil. Él es muy mentiroso, ya lo ha medido Luis Estrada de la empresa Spin. Así Son es. promedio 100 mentiras al día, entonces pues, no tiene dificultad para decir eso o cualquier otra cosa. Entonces miente y efectivamente nos estamos endeudando. Hay un margen que tiene uno para contratar deuda, como cualquier persona, ¿no? Si quieren Claro. comprar un coche o una casa, pues el banco les dice, mire, pues le puedo prestar tanto porque con su ingreso eso es lo que puede pagar. El margen que tiene México es que la deuda llegue máximo a 60% del PIB. En este momento andamos un poco abajo de 50. Para el próximo año, con lo que ya se sabe del presupuesto y demás, crecería en 5, o sea, nos dejaría cerca de 55 puntos, nos quedarían 5. Si en el 24 las cosas van a ser igual que en el 23, pues ahí se acaba el margen. Y entonces nos quitarían el grado de inversión y esto significaría que México para contratar deuda tendrá que pagar más intereses y significaría que muchas personas y fondos de inversión y sociedades mutuales que han traído dólares a México tendrían que irse y ahí sí habría un problema importante. ¿Cuándo va a ocurrir eso exactamente? No lo sabemos. Todo mundo, mis colegas, todos dicen que va a ser hasta 2025.
Yo digo que no les va a dar tiempo, pero nada más, o sea, no podemos saberlo con certeza, Sí, Tere. no somos Nostradamus o ustedes no son Nostradamus, pero hay un dato que nos habla de que la crisis sí puede agravarse, Macario. Repito, desde mi punto de vista. El señor Ramírez de la O, que bueno, es el gran consultor internacional y que ahora es el invisible casi secretario de Hacienda, pues dijo que planteó el presupuesto de egresos con base en un crecimiento de nuestro país del 3%. Ok. Eso quiere decir que la recaudación fiscal está pensada también con base en que crezcamos 3%. Y así estaba ya todo fatal, todo recortado con ese pronóstico. Ahora que sabemos que quizá lleguemos al 0.9%, ¿qué va a pasar con el presupuesto? ¿Nos va a alcanzar? ¿No? ¿Van a recaudar menos? Sí. Y entonces, Macario, Entonces hay dos opciones, o recortan gasto o se endeudan más. Lo de recortar gasto ya está muy difícil porque la verdad no están gastando en nada, no pagan vacunas, no pagan medicinas, etcétera. Entonces ahí no pueden recortar ya. Creo que lo van a tener que pasar a deuda. En el presupuesto ellos hablaban de un endeudamiento de 4% del PIB. Yo por eso lo estoy poniendo en 5, exactamente por lo que tú dices, no les va a alcanzar el dinero. Si en vez de 5 es 6, pues entonces ya todo el mundo se va a enojar con México. Entonces, el problema es eso, estamos en un nivel muy vulnerable ya. Cualquier cosita que le midan mal, cualquier cambio importante en tasas de interés, lo que acaba de anunciar el presidente, por ejemplo, que es muy peligroso. Yo creo que lo dijo sin pensar, como le ocurren muchas bueno, eso veces. es del diario. Pues es que hablar 3 horas diarias no es buena idea para un presidente. Y lo que dijo es que no nos preocupáramos porque Pemex tiene deudas que pagar en este año, porque Hacienda se va a hacer cargo de eso. Si se hace, digamos, noticia que Hacienda va a tomar la deuda de Pemex, eso automáticamente implica que el gobierno mexicano no es ya confiable y entonces tendríamos el ajuste antes de tiempo. Por eso te decía yo, nadie sabe con certeza cuándo puede ocurrir. Una tontería como esta que dijo, que me imagino que la estarán corrigiendo en Hacienda ya hablando con todo el mundo, pero pues errores de estos nos pueden llevar a que el ajuste ocurra antes y sea muy difícil para el gobierno. Es que fíjate, Macario, que cuando dijo eso el presidente, si no recuerdo mal, México tiene que pagar en el primer trimestre 6,000 millones de dólares por deuda de Pemex, pero la periodista de Bloomberg que le hace la pregunta al presidente en la mañanera, lo deja frío porque el presidente no entiende, digo, perdón, ahora sí que como él dice, con todo respeto, mira, ni entiende ni tiene datos, porque yo entiendo que una persona no tenga la capacidad de abstracción para comprender algo, pero por lo menos te aprendes de memoria la tabla del 6, ¿no? Bueno, pero es que él no se aprende ni de memoria los datos. Cuando esta reportera le dice lo de la deuda de Pemex, el presidente se queda totalmente fuera de balance y dice, híjole, ¿y ahora qué digo? Y dijo entonces, como tú bien recuerdas, lo de Hacienda, que lo ve como, pues ya no pasa nada, se transfiere a Hacienda y pues ya. Ahora, ¿cuánto le ha chupado Pemex a México en este empecinamiento del presidente de ir en contra de las energías limpias y de apoyar a una empresa que, a ver, Macario, está quebrada, Pemex está quebrada? Cuéntanos. Sí, bueno, el valor de Pemex, es decir, si le quita uno a los activos que tiene, todas las deudas que tiene, el valor neto de Pemex es negativo, vale menos 2 billones de pesos. Eso significa que pues, vamos a tener que pagar entre todos esa cantidad, que obviamente no tenemos. Entonces, ese es el problema. Le han estado metiendo, como tú decías, prácticamente, yo diría 1 billón de pesos hemos metido a Pemex en el transcurso de estos 4 años, 250,000 millones por año, que es dinero que se quema.
no tiene utilidad alguna, es para que siga funcionando Pemex, pero la verdad no tiene ¿Para mucho. qué? ¿Cuál es No, la pues estrategia, es una cuestión de ideología del presidente, de lo que él cree, porque lo vio cuando era joven en Tabasco y él cree que el petróleo genera riqueza, pero no, es una muy mala idea. Sí. Y con la energía eléctrica pasa lo mismo y esto me lleva a otro tema, Macario, y sé que estás haciendo un esfuerzo por estar conmigo, ya te voy a liberar, pero quiero aprovechar estos minutos. Con la energía eléctrica y en medio el TEMEC y la espada de Damocles que yo creo que tenemos en cuanto a que se lleve a cabo el panel y la cosa se ponga más cañona. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los escenarios, de acuerdo a lo que tú ves, con este conflicto de la energía eléctrica? Ah, perdón, y otra cosa, y la Suprema Corte, ahora esta de la señora Piña, ya dijo que van a revisar otra vez el asunto. Se le puede caer todo. A ver, ¿cómo ves esto, Macario? A ver, la Comisión Federal de Electricidad se ha manejado muy mal en este sexenio, la está manejando el señor Bartlett, que no tiene idea de esto, pero también es un tema ideológico para él. Desde siempre, Bartlett, que estudió en Francia, está convencido que una empresa de energía del gobierno puede ser una brillante idea, porque allá funciona, él cree que acá debería funcionar. Sin embargo, desde que llegó, por ejemplo, le devolvió a los trabajadores las pensiones que se habían corregido con la reforma energética. Las pensiones que tienen los sindicatos que trabajan para el gobierno son muy elevadas. Eh, Todo el mundo dirá que no, porque es poquito comparado con lo que quisieran ganar. Pues sí, comparado con lo que uno quiere tener, nunca Pues sí. alcanza, pero comparado con lo que nos toca de pensión a los trabajadores normales que cotizamos en el Seguro Social, las pensiones de Pemex y Comisión Federal son 25, 30 o 40 veces mayores, no es una cosa chiquita, es una diferencia muy grande. Les devolvió las pensiones, esto bajó el valor de Comisión Federal, han tenido problemas para mantener operando y prácticamente hablando hemos perdido 20% del valor agregado de Comisión Federal de Electricidad en el sexenio. Hay menos electricidad disponible hoy. No, me Esto consta, yo no podía entrar porque a cada rato es ahora se corta la luz. O Sí, nos sea, regresamos a como estábamos en los años 80, que fue cuando tuvimos muchos apagones, y precisamente para evitar eso fue que se abrió el mercado a que los privados produjeran. Con la reforma energética de 2013, esa apertura se hizo mucho mayor y más clara, mucho más transparente, y estaba funcionando muy bien. México fue el país que mejores precios consiguió de energía eléctrica en 2017, con subastas en sol y en viento. Este gobierno lo echó atrás, estamos perdiendo valor, no tenemos energía disponible. Transmisión, que es un asunto exclusivo de Comisión Federal, ya no tiene margen. Entonces, si uno pone nuevas plantas eléctricas, no hay dónde conectar. Existen las plantas, ya se hicieron. La CRE no les da permiso de ponerlas a trabajar porque quiere que entre Comisión Federal. Y eso es la razón por la cual bueno, porque la tenemos CRE un está pan en manos de de ellos López. también, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Y es la razón por la cual se hizo el panel. Estados Unidos, Canadá, pero también España, Francia, Italia, traen problemas con México porque les bloqueó a las empresas que ya habían invertido. Entonces, yo creo que el panel eventualmente va a arrancar porque se han estado sumando problemas. Bloqueamos la exportación de maíz blanco, una idea que se le ocurrió al presidente. No queremos importar maíz amarillo, que porque es transgénico. Eso es Entonces una ya son idea de la varios. doctora Álvarez Bulla, Sí, con es que así la una señora loquera. vive en otro planeta, ella sí. Sí. Entonces, esto ya son muchos problemas y aunque Estados Unidos ha sido muy paciente, ya hay mucha presión del Congreso hacia el Poder Ejecutivo de Estados Unidos para que exijan el panel. Si arranca el panel, lo perdemos, eso no hay duda, y nos va a costar una lana. Ahora, la Suprema Corte está reabriendo, entre Ujú. comillas, el tema, porque por la forma como se votó, recordarán los amigos del Sí. auditorio, había que conseguir 8 votos de los ministros para declarar inconstitucional. No hubo 8, hubo 7. Con 7 votos en contra de los ministros, cualquier amparo procede. Entonces han estado procediendo los amparos. Ya juntaron 18.
Entonces dijeron, pues vamos a revisar el caso a profundidad porque pues a cada rato se ampara. Cuando lo revisen, creo yo, van a darse cuenta que esa ley no puede funcionar y la van a tumbar. Lo mismo que va a pasar con Guardia Nacional y lo mismo que va a pasar con la reforma electoral dichosa, el Plan B. Entonces, López Obrador tiene hacia adelante unos semanas y meses espantosos, todo le va a estar saliendo mal y como desde hace varios meses empezó a perder el control de la situación y a decidir con ocurrencias, pues sus problemas son cada día mayores. Ojalá y un día se estuviera en paz un rato y pensara, pero no es lo que le gusta Pero hacer. ¿sabes qué, Macario? Lo más terrible es que, bueno, pues pobre, ¿verdad? Que vea un psiquiatra o que platique en las Pobres de noches nosotros. con su esposa. El problema es que los fregados, pues somos nosotros. Y ahora te pregunto, ¿y cuál es el horizonte para México? Mira, este año se va a mover, creo yo, desgraciadamente, mucho dinero debajo de la mesa. El narco puede tener una presencia importante en los procesos electorales de este año y en los del 2024. Híjole, como que ser presidente de México en el próximo sexenio va a ser como sacarse el super tigre en la rifa, ¿no? ¿Qué, Sí, qué sigue? yo no sé por qué hay gente interesada en esa chamba, una chamba muy complicada, no veo forma de que esto funcione bien. Ahora, si ve uno a más largo plazo a México, las oportunidades de este país son muy grandes, son impresionantes. Yo sigo pensando que rumbo a 2050 México se convierte en la 10ª economía más grande del mundo, de manera que no se va a acabar esto, ¿eh? Si sigue la 4T también, o sea, No, no, imaginemos que gana Claudia o que gana aún Dan con, Augusto. aún con Ay, ellos nos no. hemos mantenido en el mismo nivel estos años que llevamos. No creo yo que ganen. Si ganan, pues les va a tocar a ellos administrar la crisis, serán incapaces de ello, habrá algún problema. Pero otra vez, si uno ve a 10 años, México, o a 15 o a 20, a este país le va a ir bien. Si lo vemos en el corto plazo, pues nos va a costar trabajo. Bueno, Macario, pero tú y yo, digo, a lo mejor tú sí lo ves, yo seguro no lo voy a ver. No sé, yo Entonces, pues, seguro voy a estar aquí, yo voy a seguir. ok. Ha cambiado, y con esto ya vamos aterrizando el avión y terminando. ¿Ha cambiado tu punto de vista de cuando publicaste México en el precipicio? ¿Se ha modificado en algo de acuerdo a las circunstancias? Digamos, ¿tu pronóstico es peor, es igual o es mejor? Es más o menos el mismo, el libro tiene un año, yo creo que lo terminé de escribir en marzo del año pasado, aunque Sí. salió hasta agosto. Entonces, más o menos es igual. He hecho una aclaración sobre el tema de la crisis de fin de sexenio, porque para todos en México una crisis de fin de sexenio está acompañada de una devaluación y eso en nuestro caso no va a ocurrir porque a diferencia del 76, del 82 o del 95, cuando la crisis llegó después de crecimientos muy acelerados, aquí llega después de estancamiento total. Entonces no hay problema con el dólar, pero todo lo demás deja de funcionar. Entonces esa aclaración sí la tengo que hacer porque no lo escribí claramente en el libro. Ok. Pero fuera de ese detallito no tengo cambios en los escenarios. Sigo pensando que acabaremos con una economía más chica en 2024 de la que teníamos en 2018, que habrá destruido prácticamente todo el funcionamiento del gobierno y que quien entre en 2024, hombre, mujer, de Morena, de la oposición, quien sea, va a tener que reconstruir el gobierno federal y hacer una reforma fiscal para poder recaudar suficiente. Las dos cosas son difíciles y no se pueden hacer de un día para otro. Entonces va a ser un presidente o una presidenta de transición. Aguilar Camín lo ha dicho muy bien en dos palabras: reconstrucción y reconciliación. ¿Y el control de la inflación se dará este año, 2023, o terminaremos en 9, 10 o qué No, sé yo? no lo sé. México está teniendo un crecimiento inflacionario más grande que otros países, aunque todos Sí. arrancamos más o menos igual, ya nos despegamos,
producto de decisiones otra vez del gobierno. Esta insistencia en subir el salario mínimo tarde o temprano causa problemas. Ahora se sumó el incremento en días de vacaciones, que es un costo para las empresas no fácil de absorber, aunque sea una muy buena idea para los trabajadores, claro. Todas estas medidas pues, nos van a ir complicando un poco más. Yo esperaría que no se nos vaya de las manos, depende del Banco de México. Esperemos que el Banco de México siga funcionando razonablemente bien. Pues Macario Esquetino, de verdad no sabes cómo valoro tu tiempo, te agradezco muchísimo. Ya saben que pueden leer este libro, que de verdad se los recomiendo. Se llama México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, y es justamente de nuestro invitado el día de hoy, Macario Esquetino. De verdad, Macario, yo sé que te doy mucha lata, ya ando persiguiéndote, pero es que de veras aprendemos mucho y entendemos mejor pues algo tan importante como es la realidad económica de nuestro país. Te lo aprecio muchísimo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tere, y muchas gracias al auditorio por escucharnos. Al contrario, y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas. Gracias, Macario. Hasta luego.